capítulo 13, versículos 17 y 18. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a poner al hermano Hugo del Ecuador que se ponga en pie y me lee esos dos versículos, hermano. Sí, Señor. La iglesia nos ponemos en pie. Sí, amén. Adorando a nuestro Dios. Amén. Amén. Proverbios capítulo 13, versículos 17 y 18. Señor. Bendito Dios. Aleluya. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice de esta manera: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá un gran bendición. Aleluya. Amén. Qué lindo es el Señor. Precioso Salvador. Aleluya. Vamos a darle reverencia a la voz de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Estos dos pasajes han sido debates por años, lo sigue siendo, han sido de mucha confusión para miles y millones de falsos predicadores en el mundo. Sí, Amén. sí. Pero la iglesia del Señor debe estar en el conocimiento de Dios, adiestrada por la palabra de Dios, para que ella conozca cuál es el buen mensajero y cuál es el mal Amén, mensajero. amén. Amén. Antes de entrar a los dos pasajes, voy a decirles algo siempre en el Señor. Los malos mensajeros siempre han venido presentándose como buenos mensajeros. Amén, varón. Es cierto. El mal mensajero ha venido aterrando, según ellos, aterrando o discriminando, para decirlo así, a los verdaderos siervos de Dios. Amén. Pero en esta noche, por las escrituras, vamos a ver estos puntos. Sí, amén. Para que la iglesia esté bien despierta. Amén, varón. Amén. Continuemos entonces. Hoy vamos a conocer cuál es el buen mensajero del Señor y cuál es el mal mensajero que vino de parte del diablo, no en el Señor. Amén. Note que dice: el mal mensajero acarrea desgracia. Vamos a ir despacio, pero bien conmigo. Amén. El mal mensajero viene del maligno, Sí. no viene Amén. de Dios. En desgracia. El mal mensajero te trae la escritura y te da algunas citas. El mal mensajero, si al hermano Burgos o al hermano Ricardo o al hermano Miguel Ángel, que yo es el que hemos sido criticados bastante, Amén. cuando nos miran en la pobreza literal en la que vivimos, ¿sabe qué dicen los intelectuales, los malos mensajeros? Que quizás usted los ve en prados, los ve que tienen hasta colecciones de aviones y no digamos de casas o riquezas, ¿verdad? Ellos vienen y aseguran: varón, usted acarrea desgracia. Ujú. Porque Dios es Dios del oro y la plata, dicen ellos. Que el pasaje lo que quiere decir es que Dios fue el que lo hizo todo. Sí, amén. Pero que a su pueblo santo no quiso darle riquezas porque él no quiso, porque podía perderse. Y porque ya es rico en esta vida. Amén, hermano. Pero vamos a ir ya a las escrituras, hijo. Ay, me disculpan, pero vamos a las escrituras. Y amén. Cuando usted mira un mal mensajero que se baja de una Prado, o de una Hilux, o de una Ford, de lo mejor, o de un avión, un jet, que no lo sorprenda. La iglesia debe estar preparada. Este es mal mensajero. Este está haciendo tesoros aquí. Así es. Este no tiene tesoros arriba. Este los tiene aquí. Pero él le asegura, ese mal mensajero lo vea usted en una casita de cartón, o en una casita forrada de láminas, o en una casita cubierta de tierrita. Pero ese es el buen mensajero, el que vive en la palabra, el que está en la santidad, aunque esté falso. Él dice que él es el bueno.
Y él Amén, dice que varón. usted es el malo, solo Amén. porque a usted lo vio en una posición baja económicamente, porque él no puede sondear que ese hombre sí es espiritual. Sí, Amén. Y amén. lo vamos a ir viendo despacio, en orden por las escrituras. Solo estamos ensayando para que vayamos conociendo cuál es el buen mensajero y cuál es el mal mensajero. Amén. Tengo un buen mensajero aquí. Dios es hermoso. Amén. Pero el mal mensajero, ¿qué es lo que acarrea? Desgracia. Desgracia. Amén. Voy a repetir las mismas palabras. Él viene en un avión, o jet, o barco, o buen carro y le dice, hermano, pero así vive usted en esta casita de Manaca. Y ese hombre santo, el que está ahí, Sí. ese hombre repudia la mentira, repudia el adulterio, repudia el robo, repudia la fornicación, repudia la idolatría, repudia la avaricia, porque se nos prohibió hacer riquezas Sí, aquí. amén. Entonces, pero él le dice, no, hermano, usted maldición acarrea. Ellos juzgan Amén. conforme a la apariencia. Es cierto. Pero aquí vamos a ver las Cierto, varón. escrituras despacio. Vale que es vigilia, hermano. Amén. Señor. Si usted no está en la escritura, pero hoy nos van a enseñar las escrituras otra vuelta. Usted podría quedar preocupado, caramba, ese hombre vino aquí. Podría ser Guillermo Maldonado, Cash Luna, o Misael Argeñán, o cualquier otro, el Papa de la Roma, cualquier otro. Y le dicen, no, mire, usted anda mal. Porque los hijos de Dios no pueden vivir en esa miseria que usted vive. Usted solo esté en las escrituras. Así. Amén. Para que esta fiera, este mal mensajero, Dios lo mande bien exhortado y bien convencido y esclarecido que el mal mensajero es él, no usted. Amén. 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 Vamos a ver qué habla, cómo actúa el mensajero malo. Aquí dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Léame Santiago 4:6. Sea bendito. El mal mensajero acarrea desgracia porque él no lleva la gracia de Dios. Él no está de acuerdo con la santidad de Dios. Él no está de acuerdo en que los siervos de Dios siempre fueron pobres económicamente, pero enriquecidos en lo espiritual. Sí, amén. Hoy sí vamos a conocer bien el mal mensajero. Cuidado, usted le dice, qué buen mensajero, mire cómo lo bendice Dios. Un avión tiene el hermano ya, mire que tiene un barco ya, mire qué gran hacienda tiene. No, hijo, por favor, examine bien las cosas. Amén. Dice aquí, el mal mensajero, acarrea desgracia, no lleva la gracia de Dios. Vamos a ver a quiénes fue que se les dio la gracia. Santiago 4:6 dice. Pero él da mayor gracia. O sea, él enriqueció, Jesús. Santiago está diciendo que Jesús, Dios, él da mayor, enriqueció a esos justos, a esos pobres en espíritu. Amén. Ajá. Sí. Por esto dice Dios. Por esto Por esto dice Dios. Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los malos mensajeros. Amén. Usted ve que el mal mensajero tiene un templo, dice él así habla, tiene un templo o le pone casa de Dios donde retiene hasta 15,000 personas. Amén. Pero si usted examina las 15,000 personas que tiene este mal mensajero, ahí es un corral de cerdos, corral de caballos, corral de vaca, corral de serpientes, porque ahí lo que hay es adulterio, estafa, fornicación, política, mentira, avaricia y todo lo que es del mundo. Ese es el mal Mensajero. Sí, Amén. amén. Pero nunca enseñó la santidad porque no le convenía. Porque al enseñar santidad no cae dinero. Así es, varón. Pero veamos qué dice aquí. Pero él da mayor gracia a los humildes, dijo. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios Ajá. y da gracia a los humildes. ¿A quién le dio la gracia? A Cash Luna, que este es un soberbio, que blasfema contra Dios, se burla de Dios. No se la dio a él. Amén. Porque ese es soberbio. Amén. Háblele a estos grandes predicadores reventados, hijos del mismo diablo. Háblele al mentado Papa de la Roma, el mentado León XIV, al Vaticano de la Roma y dígale, mire varón, arrase con todo lo que es idolatría y empiece a quemarla y a botarla. Óigame, de inmediato es posible que lo manda a matar. Es correcto. Amén. A estos soberbios no se les dio la gracia. Amén. No se les dio.
se le dio la desgracia, la muerte. Sí. Ustedes bien saben que el Vaticano arrastra millones y millones y millones de criaturas en todo el mundo. Solo para el juego. Pero solo leña del infierno. Ellos solo arrastran ladrones, narcotraficantes, hechiceros, secuestradores, Amén. brujos, mareros y toda basura del diablo. Porque a ellos se les dio la desgracia, no Amén. la Es gracia. cierto, varón. A los humildes Dios les dio la Y gracia, amén. la salvación. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Terminó el pasaje. Amén. Amén. ¿A quién se le dio la gracia? A los Mayormente a los humildes, Y amén. a los pobres de espíritu, a los humildes de corazón. Gloria A al eso Señor. le dio la santidad. ¿Sabe usted? Usted puede ver un buen mensajero, pero no lo busque en casa de mármol que no lo va a hallar. No, varón. El buen mensajero no lo busque con corbata y saco, no lo busque con collar de oro que no lo va a encontrar nunca. Amén. ¿Quiere ver cómo encuentra el buen mensajero? Amén, Y aleluya. esto está al revés. Ahora la gente dice, no, varón, no creo yo que ese pobre individuo, así nos dicen. No, mira, ese no usa corbata, no usa saco, ni carro tiene. Mire la casa donde vive que es una pudrición. No, varón, no, en eso no confíe. Mire, una vez oí hablar a ese viejito torcido que por la gracia de Dios no se ha muerto. El mentado Maldonado del mentado HCH. Donde él decía con un montón de viejas brujas que tiene allí, un Amén. montón de hijas de Jezabel. ¿Sabe qué decía él? Yo acepto, por si me estás oyendo, Maldonado, aquí en Honduras es, en Tegucigalpa. Guillermo Maldonado, el mentado Eduardo Maldonado. ¿Sabe qué decía don Eduardo Maldonado públicamente? Yo creo, decía, en Dios y creo en las bendiciones de Dios. Pero a mí que no me venga a abrazar un pobre que anda a pie o mal vestido, porque yo no creo en esas bendiciones, porque esa es maldición. Mire qué hijo del diablo es. Ese es un buen mal perro. No, es que son perros, Amén. Gracias. son serpientes, son ¡Hey! blasfemos, son caballos, son cerdos. Y amén. A su nombre, ¡Gloria! Amén. Grabe bien porque la palabra ¡Hey! se me quiere. Amén. Amén. Conozcamos hoy el mal mensajero y el buen mensajero. Bendito es el Señor. Se va a dar cuenta que el mal mensajero te dice, no, yo sí estoy bendecido porque tengo oro, plata, carro. Ya vamos a ir en las escrituras. Amén. Pero vamos a ver cuál es el buen mensajero. Tal vez un día te encuentres con un hermano en alguna montaña remota y le preguntas, ¿dónde vives? Hermano, ahí vivo en la caverna de esa piedra. ¡Ay, santo! Poderoso! Bendito es el Señor. Y Y amén. para que lo sondee, preguntarle, ¿tú crees en el infierno? Sí, mi hermano. ¿Tú crees que el adulterio es bueno? No, mi hermano, eso es pecado. Ah, este es el buen mensajero. Sí. Estos Amén. nunca fueron halagados por el mundo. Alabe Amén. al Señor. Vamos a ver cómo vestía el buen mensajero Juan el Bautista. Mateo. Vamos a Mateos. Sí. La iglesia conozca cuáles Amén. son los verdaderos mensajeros de Dios. Aunque somos menospreciados por el mundo, pero esos son los buenos del Señor. Amén. Amén, varón. Es posible que el buen mensajero del Señor tal vez lo logra ver en un carrito medio regular que con gran esfuerzo tuvo que sudar para comprarlo, porque él no pide a nadie, él no depende de nadie, solo de Dios. Sí, Él no se amén. encierra en una jaula y después empieza a pedir pisto. No, el buen mensajero es sufrido, hermano. Amén. Mateo 11:7. Y si un día le ves un carrito regular, fue que quizás se lo regalaron. Amén, varón. Bendito Salvador. Amén. Hoy vamos a conocer el mal mensajero y el buen mensajero. Amén. Vamos a ver el buen mensajero, si vivía en palacios, si andaba corbatudo o cómo vestía. El buen mensajero, lo que hoy estos perros predicadores falsos dicen que cuando vestimos y actuamos de la forma que Jesús ordenó y de la forma que se conducían los profetas y los apóstoles, dicen que somos malos mensajeros. ¿Y sabe qué hacen estos falsos? Esa espina y ese veneno del diablo se lo siembran a miles de criaturas. Amén. Pero conozcamos cómo vestían los verdaderos mensajeros del Señor.
Vamos a Mateos 11, ahí por el 5, 6, 7, hay que ir leyendo. Amén. En el 7. Sí, vale. Mientras ellos se iban. Mateos 11, 7. 7. Mientras ellos se iban, Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. comienza Jesús a decir del hermano Juan, del que Amén. mató Herodes en la cárcel, a decirle a la gente, voy a explicarles a ustedes cuál es el verdadero mensajero mío que yo envié, cuál es su conducta, cuál es su vestuario, cuál es su reacción. Amén. Vamos a ver si el hermano Juan, en aquellos tiempos no habían prados, pero sí habían carrozas de caballería. Pero vamos a ver cómo andaba mi amado Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? Está hablándole Jesús a la gente y les pregunta, ¿qué salieron ustedes a ver? Se está refiriendo al profeta Juan el Bautista. Sí, amén. Les dice, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Ajá. Una caña sacudida por el viento. Ese era Juan. ¿Usted sabe qué es una caña sacudida por el viento? Todas las hojas, mire, azotaditas. Solo queda el varejón. Pero ahí Amén. estaba Dios. Sí, en Juan. ahí está Dios. Conozcamos el buen mensajero que viene del Señor. Ese no te habla de riquezas materiales. No. Ese te habla de las riquezas espirituales. Sí, gloria al Señor. Amén. Ese te reprocha todo lo que es pecado. Y ahí es donde usted conoce, hay razón que mi hermano vive así. Este es el mensajero del Señor. Pero la gente que se le metió en el corazón al mal mensajero, como lo ven en buenas posiciones económicas, dice, este sí es de Dios y es el diablo que está encarnado. Amén, varón. Y amén. A su nombre. El diablo disfrazado de oveja, pero es diablo. Sí. A su nombre es la gloria. Amén. Por eso es que aquí los santos no admitimos ni la corbata, la que yo le llamo mechas de candiles. Eso es pura vanidad, hermano. Sí, amén. ¿O qué saliste a ver? Pregunta Jesús a la gente era testigo, ¿qué salieron ustedes a ver? Una caña sacudida por el viento. Por el viento. ¿O qué saliste a ver? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¡Ay! Los santos, por favor, conozca cómo vestían los verdaderos mensajeros de Dios. No andaban encorbatados, No. no andaban con sacos, Amén. no andaban en aviones ni en barcos, pero sí andaban dentro del poder y la santidad Sí. de nuestro Dios. Amén. Pero hoy en día el falso dice, no, pero eso fue en el pasado. Dice. No es pecado que yo me monte en el mejor carro, pero ¿a quién le sacó ese carro? Si este pobre no trabaja, No. se dedica a pedir todos los días, entonces ¿a quién le sacó ese carro? Al pueblo. Salió del bolsillo del pobre pueblo. El dicho predicado se va enriqueciendo y el pueblo más pobre. Los van a quemar al final. Ahí va. Pero el pueblo le dice, este sí es buen mensajero, porque el Señor hace poco se tituló de pastor. Así he oído gente que dice, el otro día oí hablar una gente que decía, mire que Julano aquí en Sambo, hace poco se tituló de pastor, y ve que ya tiene una buena casa. Veo tanto robo. Ve que ya tiene hasta un moto, ya un motocicleta, tanto robo. Amén. A su nombre, Gloria. Gloria. Amén. Bendito Salvador. Bendito es el Señor. ¿Usted cree que si el mal mensajero le dijera al pueblo, miren, renuncien los adulterios que andan metidos? ¿Están entendiendo? Sí. Amén. Si el mal mensajero dice, miren, viejitas, por favor, ya dejen de rascarse el pelo, dejen de andarse raspando las cejas sin vergüenza. Ya dejen los pantalones, vistan bien. Óigame, se le ve el negocio porque no le queda ni un cabro ni una cabra. Y amén. No le voy a decir ovejas, no. Y si le quedan ovejas, son las ovejas de la matanza, porque hay ovejas de matanza y ovejas de vida eterna. La escritura enseña que las ovejas de matanza quedaron en manos de los pastores y las que son de vida las agarró Cristo y las tiene en su mano. Amén. Eso lo miramos en las escrituras. Los pastores solo les quedó ovejas de matanza y al Señor
le tocó las ovejas que le da vida eterna. Dice que las tiene en su mano. Conozcamos el verdadero mensajero, cuál era su conducta. Señor. ¿Qué saliste a saber? A un hombre que llevaba vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Está clarito. ¿Quiénes son los que hoy viven en grandes mansiones, hermano? Mira esa serpiente de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Misael Algenial aquí en Honduras, en San Pedro, el Papa de la Roma en el Vaticano. Óigame, solo aviones y los mejores. Búsquele aquí al hermanito Hugo un avión o a Miguel Ángel, a ver si lo puede tener, pero ni un carro bueno. Vaya. Pero gloria al Señor. Amén, amén. Amén. Bendito mi Padre. ¡Alabe al Señor! Dios es poderoso. Amén. Amén. Cuidado, se come la mentira del mal mensajero. Amén, Solo varón. porque vino, ¡pa! Mira en qué carro viene. Ojalá que un día cuando venga un mal mensajero por aquí, porque miran ustedes que va un gran carro, empiezan todos a rodear el carro. Porque la iglesia tiene parte de niña todavía. Amén. Y empiezan a decirle, hermano, ¿y usted cómo ha hecho? ¿Nos puede contar? Es que sí lo ha bendecido Dios, hermano. Ah, no, es que yo, hermano, usted sabe, adoramos un Dios que es dueño de oro y la plata. Y usted, hombre, es cierto. Y si no está aquí, Ya cayó. si no está aquí en la palabra, es capaz, no, yo mejor me voy donde Miguel Ángel, porque allí no nos predican que podemos hacer riqueza. No, es que yo no predico eso. ¡Gloria a Dios! Aquí lo que predicamos, porque eso es lo que Dios me enseña, boten toda rapiña del pecado, hombre. Y amén. Sí, amén, varón. Aquí no demos tiempo a la riqueza, demos tiempo al mandamiento. ¡Sí! Ese es el buen mensajero. Amén, varón. A su nombre es la gloria. Amén. Ahora, no vamos a interpretar mal. Si alguien en otro país Dios le ha regalado su casita sudando, trabajando, o los hermanos de aquí, no les es pecado que tiene su casita porque usted la compró, la hizo sudando, hermanito, sudando. Amén. Por eso está hablando del mal mensajero. Así es, hermano. Amén, varón. El mal mensajero, aunque el mundo religioso le dice, mira qué unción de ese pastor. Y le empiezan, haga pacto esta noche con $1,000 si quiere. $1,000. O 2,000 o 3,000 ya le van subiendo hasta que te dejan en la calle. Pero a la gente eso le encanta. Bueno, si mira que aquí en la Ceiba, aquel mentado sinvergüenza Omar Rodríguez de la mentada cosecha de malvados, porque hay una cosecha grande, pero de malvados, de pecado, de pecadores, una cosecha que te dice, hombre, pero puro pecado. Mire, ponía a la gente, ponía por la radio, va a despedir, pedir. Si tienen 2 refris, traigan una, hagan pacto con Dios. El que tiene 2 carros, traiga uno. Eso así es el malvado Omar Rodríguez, el de la cosecha, que es el mismo cómplice y hermano con Misael Argellal. Isabel Moya. Y con todos los ladrones, hombre. De todos los falsos predicadores son hermanos estos desgraciados. Todos los pastores del mundo, los ávaros, son hijos del Papa de la Roma. Imagínense que hasta competencia hacen hoy. Ni los adventistas se dan el lujo. La adventista posee 15,000 millones de dólares en el mundo con todas las religiones. 15,000 millones de dólares, hermano. La adventista. Son hijos del Y diablo. la católica le sobrepasó a todas las religiones en el mundo en todo lo que tiene. Amén. Pero a esto le llaman, qué buenos mensajeros. Cuando estén hartando fuego, va a ser lo terrible. Y al mensajero fiel del Señor, fue raro el que le regaló un vasito de agua, hermano. Amén. Y si le dio agua, se lo dio con repudio. Sí. ¿Pero y por qué le dio con repudio? Porque le exhortó al pecado. ¿Se acuerdan lo que hizo Juan?
Amén. Exhortó a Herodes, solté a esa mujer adúltero, porque esa mujer que Sí, tenés amén. es de tu hermano Felipe. Sea bendito Y Dios. esto le costó la vida al hermanito Juan. Cierto. Conozca el buen mensajero, ese es sufrido, hermano. Sí. Sí. Por el malo viven cunas de oro. Qué lindo es el Señor. Amén. Cuidado la iglesia. Se trague esos malos mensajeros porque los ve que viven en buenas posesiones. Y vas a menospreciar el verdadero mensajero que Dios te envió a tu casa, quizás con unos zapatitos ya pelados de las puntas. Ojalá que aquí no haya alguno que cuando le visite el buen mensajero del Señor lo queda viendo de pie a cabeza y adentro queda maquinando, porque el diablo siempre tira dardos. Sí. Y queda maquinando desde los pies hasta el cuello. Caramba, el hermano ese cuello hablando un poco sucio. No te preguntaste de dónde vendrá ese hombre, viene de predicar. Amén. Pero quedaste viéndolo de pie a cabeza. Y con malicias adentro, qué raro. Qué raro para que este hombre traiga la unción de Dios. Pero veamos cómo eran los verdaderos mensajeros de Dios. Sigamos leyendo Amén, de amén. Juan. Sigamos leyendo de Juan. Pero que saliste a ver. Repite Jesús y le pregunta, óigame, ¿qué salieron a ver? ¿Cómo venía Juan? Venía con un saco, una corbata. A un profeta. Venía con alguna carroza de caballería, tan siquiera. Nada. A un profeta. Sí, os digo. Pero nos salteamos mucho. ¿A dónde viven los que llevan vestiduras delicadas? ¿A dónde viven? En la casa de los reyes están. Vaya. En los palacios de los reyes viven. ¿Cómo viven todos los pastores falsos? A los que el mundo ciego le dice, qué unción de ese pastor. Un día ojalá Dios quisiera que algunos despierten antes de que caigan al infierno. Porque hay millones de criaturas que van a ir a despertar y a reconocer los falsos mensajeros cuando ya estén en el infierno con ellos. Es cierto, Amén. varón. Hasta entonces van a ir a despertar y van a decir, Señor, si este era falso, todos los milagros que hacía, allá fingió que levantó un muerto de un ataúd, mentira, le pagaron a aquel sinvergüenza para que fingiera que se había muerto y que él oraba y lo levantaba. Pura mentira, hermano, pura mentira. Amén. Pura mentira. ¿Han mirado eso en las redes? Aún. Meten a un sinvergüenza, quizás hasta adúltero, o ladrón, o borracho, en un ataúd. Lo ponen en medio de la congregación. Allá va el pastorzuelo, adúltero, bávaro, pirigüeño, asalariado, a orar por él. Y aquel. Y la gente, cuidado, aplaude, cuidado. Y va de aplaudir, qué unción. Y sabe que hay gente bruta. Bruta, como dice Jeremías, capítulo 10, 13 y 14, que vuelven brutos porque no tienen esta ciencia de Dios. Me voy de aquí, porque aquí no hay milagros. Miguel Ángel no baila, Miguel Ángel no se maneja como la iguana amarrada, no brinca, me voy de aquí. Allá se hay unción, fuego le van a zampar. Por haber seguido el mal mensajero. Y amén. ¿Está entendiendo? Amén. El mal mensajero acarrea desgracia porque no lleva la gracia con él. Solo voy a hacer preguntas, hermano. Ya va a seguir ahí. ¿Usted cree que un pastor recasado 2 veces lleva la gracia? Jamás. Ven desgracia. Usted sabe que lo que ese hombre lleva es desgracia porque lleva 2 adulterios encima. Cierto. ¿Usted cree que un pastor asalariado que de un día para otro engaña a la gente y se vuelve rico rapidito, usted cree que lleva la gracia? No, señor, porque la gracia no es de pedir dinero. No. La gracia más bien enseña a sufrir y lo poquito que se posee, a regalarlo. Hay que dar. Amén. Ay, mire cómo es la gracia tan divina. Amén, amén, varón. La gracia manda que se predique de gracia y si algo obtenemos hay que regalarle al que lo ocupa. Amén. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Amén. Bendito Dios. Bendito Salvador. Amén. Hechos 20:35. Sí, recordando las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el buen mensajero. Qué lindo es el Señor. Amén. Poderoso Salvador. Amén. Ya ¿vas a hablar? No. Sí, que en Isaías
Isaías 33:14 hay un versículo que va con enseñanza ahí. Pues ya lo vamos a mirar. 33:14. Estén despiertos todos. Amén. Vamos a ver si el hermano Pablo al final terminó en alguna mansión, el amadito. ¿Y qué será buen mensajero? ¿Sí o no? Amén. Pablo era un mensajero de santo Dios. Sobrepasó a muchos en la escritura. ¿Sí? A pesar de que muchos fueron santos, pero Pablo repasó, sobresaltó en el poder y milagros que Dios le dio. ¿Y sabe cómo terminó Pablo? Alquilando una casita 2 años. A su nombre. Gloria. Pues ya lo olvidó. Terminó alquilando una casa 2 años. El verdadero mensajero. Y amén. Allá lo encontramos en el último capítulo de Hechos. 2 años terminó una posada alquilada. El hermano Pablo. También el hermano Pedro, que El buen mensajero. Hechos 3. Ya vamos a ir ahí despacio, hermano, porque nos falta Mateo. Amén. Estamos conociendo ahorita quién es el falso y quién es el que lleva la gracia. Solo toqué unos puntos adelantados porque vamos a ir mirando el malo. El malo primero, el mal mensajero. Pero el bueno ya tocamos uno, cómo vestía Juan, ¿verdad? Amén. Ya sabe, cualquier pastorzuelo, el nombre que tenga y la jerarquía que tenga en la religión. Si las riquezas que tenés son mal habidas porque has robado al pueblo, Alistate, papá. hoy te las tiras de soberbio, con collares en el cuello, corbata, buen saco, buen carro, buena casa y orgulloso, solo tú eres más y mírate menos a los mensajeros de Dios. Aliste se quejó, le espera, puro fuego, puro Amén. fuego, fogata, José Ciego. Aleluya. solo fogata, hermano. Sí. Dios es hermoso. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué sigue diciendo ahí de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo? Sí os digo, y más que profeta, ¿Quién era ahora? Juan, y ahí está Jesús también. Dándole Dios respuesta y respaldo al profeta Juan. Amén. Ahora mire qué hace el buen mensajero, aunque el mundo diga que ese es mal mensajero. Bueno, si hay perros religiosos en el mundo que hasta ahorita no se atreven a hablar mal de Juan el Bautista. Pero una vez sí habló un predicador falso que antes Dios no le ha metido cáncer en la lengua. Porque una vez un falso predicador dijo que a Juan lo habían matado por andar de metido, hijo del infierno. Es cierto, hermano. Malas bestias. Que nunca supieron hablar el lenguaje de Dios. Le ganó el juego. Ya lo tienen ganado. Sí. Dios es hermoso. Amén. Amén. La iglesia del Señor va a favor de ese mandamiento. Amén, varón. Hablamos en bien de todos esos santos que fueron sufridos. Sí. Dice ahí, más que profeta. Porque este es de quien está escrito. Bueno, allá Isaías habló de la venida de Juan como mensajero y la venida de Cristo también. Y lo habló como bueno. Y lo habló como bueno. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, Aleluya, hablando de Juan el Bautista. el cual preparará tu camino delante de ti. Aleluya, porque todo estaba desordenado. Vamos a ver qué le pasa al buen mensajero. Vamos un poquito ahí. Mateos 14. Amén, varón. Mire qué hace el buen mensajero. Hoy la iglesia del Señor va conociendo el por qué las sinagogas se llenan de gente engañada, gente ciega, gente rebelde, gente que está expuesta al infierno. ¿Por qué? Porque son guiados por malos mensajeros. Porque si el mensajero que está ahí fuera de los buenos que Dios eligió, ¿sabe qué sucediera? Hubieran pocos, pero gente santa que va para el cielo. Pero a estos malos mensajeros no les importa llenar una guarida de un día a otro, porque lo que les interesa no el alma del creyente, sino el dinero que le van a sacar del bolsillo. Pero miremos un poco del buen mensajero, aunque sea menospreciado por el mundo. Léase Mateo 14, va enseñando de la muerte de Juan el Bautista. Aquí estamos, amén. Ajá. ¿Qué le dijo En y por aquel qué? tiempo, En aquel tiempo,
Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, Ya lo había matado. ha resucitado de los muertos. Ya él está testificando que ha matado, sus propias manos han matado a Juan. Y Él por dio eso- la orden. Y por eso actúa en En él estos poderes. estos poderes. Aleluya. Porque Herodes había prendido a Juan Vaya. y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Pero por qué? ¿Por pedirle dinero? No, Ya lo va a ver que no. por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Es decir, que Felipe había tomado la esposa de Felipe, su hermano, y aparte entonces era hasta cuñada. Es cierto. Hasta cuñada. Hey, Y amén. La había tomado por mujer. Y el buen mensajero, el hermanito Juan el Bautista, le soltá a esa mujer que no es tuya. No te lícito tener. bendito es el Así de Cordero. que si alguno se ha casado con la cuñada, ya se ganó el infierno. Pues ahí lo dice, va. Tomó Amén. la esposa de su hermano, era la cuñada, hombre. Así es. Conozca el buen mensajero cuál es, hermano. Estamos durmiendo aquí. El buen mensajero nunca lo busque en una mansión o rodeado de riquezas o de carros, no, hermano. El buen mensajero lo vas a encontrar rodeado de problemas por causa del evangelio. Amén, varón. Aleluya. Hey. Al buen mensajero de Dios lo vas a encontrar rodeado de críticas por el evangelio. Rodeado de persecuciones por el evangelio. Rodeado de pobreza por el evangelio. Rodeado de tribulación por el evangelio. Amén, Ese varón. es el buen mensajero. Aunque el mundo y todas estas malas bestias, los falsos pastores, los descarten, pero ese es el buen mensajero de Sí, Dios. lo dice Dios. Amén. Dice ahí, Porque Juan le decía: Juan le decía, ¿usted cree que yo voy a caer bien con toda la masa de falsos pastores, de estas malas bestias, cuando se les dice, dejen de engañar al pueblo, hombre? Predíquenle justicia de Dios. Enséñenle al pueblo que renuncien a ese mundo católico. Que renuncien a la hechicería, a la política, a la mentira, a los adulterios, a la hipocresía, a la avaricia, a las codicias, a la borrachera. Caemos mal, hermano. Caemos mal. Amén. Juan le decía a Herodes, soltá a esa mujer. no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla porque estás tomando lo que no es tuyo. Y Herodes quería matarle, Y Herodes quería matarlo hasta que lo hizo. pero temía al pueblo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el mundo ya hay malas bestias que se titulan: yo soy sacerdote, yo soy el que mando, el pastor o el presidente tal, soy creyente, pero sí quisiera matar a ese indio Miguel Ángel porque se ofende? No, es la escritura que enseña que si estas malas bestias no renuncian al pecado, a los homicidios, a la guerra, matando tanta gente, matando hasta niños inocentes, los van a quemar, aunque ellos digan, yo también, como está el pobre viejito aquel Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Amén. Cerrando todas las sinagogas. Bueno, las sinagogas de los hombres, de los pastores asalariados, puede cerrarlas cuando quiera. Porque en Estados Unidos lo que hay es una masa de pastores ladrones, Amén. haciendo comedias religiosas, haciéndole creer al mundo que ahí ellos sí tienen el poder, que ahí ellos sí tienen la solución para sus problemas. Y miren, puro dólar. Cada milagro engañoso, puro dólar. Cada filosofía hueca y sutileza que enseñan, puro dólar. Amén. Pues en esa parte está bueno que el viejito ese Donald Trump cierre todas esas sinagogas del diablo. Y voy a repetir. Si en Estados Unidos hay algunos santos que de verdad viven para el Señor, ya les viene persecución entonces, amados.
Pero no se vayan a cobardar, no den paso atrás. Estoy hablando, si en Estados Unidos, ya que están, dice, cerrando las sinagogas de los hombres, pero si hay santos allá, no den paso atrás, que aquí estamos rogándole al Señor que Dios les dé fuerza para que terminen su carrera Sí, amén. en la justicia de Amén, Dios. varón. Porque persecución la van a tener y la vamos a tener. Amén. Porque la persecución es para todo el pueblo santo. Todo el pueblo de Dios. Amén, varón. Pues está viendo que el anciano ese, ¿verdad? Aunque sea un demonio encarnado en ese pobre señor. Porque ahí hay un diablo metido, hermano. Yo le digo y siempre se lo voy a gritar a todos los gobiernos del mundo y al mismo Papa de la Roma, que en esos viejos hay diablos encarnados, son demonios encarnados. Amén. Amén, varón. Son demonios que se han disfrazado de ovejas, pero son diablos. Amén. Imagínense bien que hablan de paz y de justicia y empujando a matar a otros, Un demonio. apoyando a los delincuentes, Comprando armas. Sí. comprando armas nucleares y armas para acá y el otro para allá. Óigame, son hijos del mismo diablo. Cierto. Por eso es que el hermano Miguel Ángel aquí, hermano, no se hace sueños que, a ver, y este otro año va a manejar algún carro frente al portón mío. No, señor. Es posible que el otro año ya me tengan. ¿Dónde está el hermano Miguel Ángel? Allí en un ataúd lo tienen para irlo a meter al cementerio porque lo acaban de matar. Va. A su nombre es la gloria. Amén. Poderoso Salvador. Crea usted si cuando los gobiernos oyen la palabra crujen los dientes como el cerdo embarracado. Sí. No lo ignoren, acuérdense que en el Salmo 37:12 lo dice. Que maquina el impío contra el justo, y cruje los dientes contra él. Pero el Señor se reirá de él porque ve que su día viene. Sí. El impío desenvaina espada, es decir, arma, entensa su arco, pero no para matar a los impíos de ellos, sino para derribar al pobre, al menesteroso y matar a los de recto proceder. Pero Cristo dice que su arco va a ser quebrado y su espada va a entrar en su mismo corazón. Volvamos a Mateos. Cierto. Herodes quería matarle. Herodes quería matar a Juan, al profeta Juan, al buen mensajero de Dios. Pero temía al pueblo, Temía al pueblo. porque tenían a Juan por profeta. Aleluya. Pero cuando se celebraba el cumpleaños Pues de... yo no soy profeta, hermano. Yo no soy profeta. Juan sí era profeta. Yo no soy profeta. Apenas soy Amén. un esclavo de Jesucristo que repito la misma verdad que el hermano Juan predicó. Amén. Amén, varón. Por eso es que no soy profeta. Juan sí era profeta. Yo no lo soy. Soy un esclavo de Cristo que solo voy repitiendo y publicando la verdad que Juan ya dejó escrita. Amén. Amén, varón. Porque de ellos está hablando ahí. Sí. Y nosotros vamos repitiendo la verdad que ellos hablaron en el Señor. Y es posible entonces que por ir imitando al Señor Jesús y a estos profetas, tenemos problemas porque nos van a matar. Amén. Pero a usted no le da miedo, ¿ah? Ah, qué bueno. Peor cuando estás en grupito, ¿no? Gloria al Señor. ¿Ah? Somos la iglesia de Cristo Sí. Amén, varón. y la pusieron para que muera aquí en la tierra. Sí. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. Sigue diciendo. Así es de que los hermanos del Ecuador, ojalá que un día cuando tengan por ahí el mensaje y llegue el Papa de la Roma o cualquier otro y le diga, mire señor, si usted no quita ese mensaje y no se une a nosotros, cárcel. O si no, la muerte. Ojalá que no se vayan a amedrentar y dejan de predicar a Cristo. Y amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Miremos a Juan. ¿Qué sigue diciendo? Gloria a Jesús. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías Ajá. danzó en medio y agradó a Herodes, Vaya. por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Mire lo que hace el malvado. Y les voy a explicar algo. Herodes, ¿saben quién era?
un católico. Herodes venía de la Roma. ¿Y da que la Roma es católica? Sí. Examinen bien la escritura. Herodes era de Roma. Un católico más. Que Amén. tenía dominio sobre la nación. Porque Herodes venía de la misma casa de César. Y César era el mero Vaticano, el papa que existía en ese entonces. Amén. Porque acuérdense que Jesús llevó a Pablo hasta Roma a apelar a César. Así es, Y varón. de esa casa de César venía Herodes. Amén. Era un católico más. Y todos los gobiernos. ven Por a eso dice meter. que era de los tetrarcas. Dios es hermoso. Amén. Amén. Lo mismo sucede ahora en día. Los verdaderos siervos de Dios, la iglesia que Dios compró con su sangre y la purificó para que hablen el mismo lenguaje de Dios, va a tener persecución, va a sufrir persecución. Amén, varón. Porque ella habla en el mismo lenguaje que hablaban todos los profetas de Dios. ¿Qué sucede ahí? Este le prometió Darle lo que ella quisiera. darle lo que ella quisiera, siempre y cuando, con un convenio, siga leyendo. Ella instruida, primero por su madre, Ajá. dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora miren que esta sinvergüenza, la esposa de Felipe, que era cuñada de Herodes, tiene esa hija, ¿verdad? Pero a esta mujer le ofendía porque Juan él exhortaba a los dos. Sí. ¿Ah? Amén. Le decía a Herodes, solté a esa mujer que no es tuya. Y a ella le caía, hermano, como una puñalada. Porque estaba en adulterio con ese Amén. hombre. Amén. Ahí está diciendo Jesús, la escritura, que su madre la instruye. ¿Y qué instruir? Que le dijo, mira, ve, no pidas otra cosa. No vayas a pedir oro. No vayas a pedir la mitad del reino. Porque ella dijo, lo que tú pidas, él te lo va a dar. Pedí que elimine al profeta Juan el Bautista. ¿Ya miró, hermano? Este era rey sobre Israel. ¿Habla? Este rebelde. Sí. Era católico. Era católico, hermano. Amén. No, mira cuántos presidentes hoy. Yo soy cristiano, no católico. ¿Y por qué tener la imagen del Papa de la Roma ahí? Ustedes van a El Salvador, a la casa presidencial donde está el pobre Bukele. Ahí tienen al Papa de la Roma en una fotografía atrás de él. ¿Va? ¿O no la ha visto? Ahí la va a mirar. Donde él se para, al frente tiene la estatua del Papa de la Roma. Amén. Pero pregúntele, él también es del Señor, dice. Pero el de aquí abajo, sí. Herodes lo mismo, era un religioso. Amén, varón. Amén. ¿Pero qué hizo? Entonces Mató a el rey- matar. Ajá. Entonces el rey Se entristeció. Amén. Pero a causa del juramento y de lo que estaba en él a la mesa, mandó que se la diesen Vaya. ¿Y qué pasó? y ordenó decapitar a Juan El Bautista en la Juan en la cárcel. cárcel. Sí, lo decapitaron. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Está mirando el buen mensajero, ¿cuál es? Amén. El hombre que habla verdad. El hombre que a lo negro le dice negro y a lo blanco, blanco. Amén. El hombre que a lo que es santo le llama santo y a lo que es inmundo le llama inmundicia. Amén. El hombre que le dice usted está en adulterio, suelte el adulterio, apártese del pecado para que el Señor lo pueda salvar. Gloria a Cristo. El siervo de Dios le dice, deje la avaricia porque la avaricia basta para que lo lleve al infierno. Pero ese siervo no es querido, es odiado. Eso hacía Juan. Amén. Gloria a Dios. El mensajero de Dios le dice, si la prima con el primo se han casado, sueltes a diablo y sueltes a diablo para que pueda ser salvo. Amén. Oh, Porque entre parientes no pueden casarse. prohibido. Hermanos, ¿cuántos predicadores
aseguran, engañan al pueblo que van para el cielo y que están preparados para el levantamiento de la iglesia. ¿Y sabía algo? Primos entre primos están conviviendo. Entre primos se han casado. Y hoy que el diablo los tiene hasta el cuello de maldad. Ay, hermano, fíjate, tengo hasta familia. Mire, contaminó ese diablo, contaminó a los demás. Pero el Amén. buen mensajero le dice, si quiere ser salvo, mujer o hombre, suelte ese pecado para que el Señor pueda salvar. Amén. Amén. El mal mensajero, el falso predicador, le dice, no hermano, no se preocupe, que estas cosas el Señor las va a juzgar. Nosotros no podemos juzgar, dicen los malos mensajeros. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que como hay donde sacar dinero, hay cohecho, hay dólar. Dios, si tiene naranjeras o fincas de palmerales, sabe que ahí están los diezmos, quincenal o mensualmente. Así es. Aquí no se predica por eso, hermano. Aquí nos predican la verdad. Amén. Porque la verdad es la que nos hizo libres. Sí. Alabanzas al Cordero. Amén. Amén. Ahí lo decapitaron. Sí. Gloria. Alabe al Señor, hermano. Amén. Sí, Señor. Examine la iglesia. ¿Qué es lo que recibe el buen mensajero de Dios? Muerte. ¿Están mirando? ¿Verdad que Herodes no le dijo a Juan, Juan, yo te felicito Amén. y yo te voy a dar una mansión acá porque tú eres de Dios? No, la muerte es que le dan al verdadero mensajero de Dios. Sí. A su nombre es la gloria. Amén. Gloria. Hoy vamos con el falso mensajero para después entrar con los buenos otra vuelta. Volvemos a Proverbios. El mal mensajero acarrea desgracia. Ahora conozca cómo hablan los mensajeros falsos. Y si usted como iglesia de Cristo no tiene el conocimiento y el discernimiento de las escrituras, podría venir aquí Guillermo Maldonado a Honduras y le aseguro que todos se esfuerzan por irlo a ver. Amén. A ese sinvergüenza ladrón. Porque no les cabe otra palabra que son estafadores. Vamos a Apocalipsis. Conozca cómo habla el falso. A los que el mundo le llama, estos sí son buenos mensajeros porque Dios los ha prosperado económicamente. Jesús nunca habló ni habla de que usted será salvo por la prosperidad económica. 3:17. Jesús le está hablando que a usted y a mí lo que le viene es sufrimiento. Y amén. Pero aunque estemos rodeados de pobreza económica o materialmente, tenemos las riquezas que aquellos no tienen, hermano. Tenemos las riquezas que Herodes no tenía. Pero Juan sí las tenía. Amén. Vamos a Apocalipsis, 3:17. capítulo 3. Vamos a ir leyendo desde el 14. Amén. Está con la iglesia la Odisea, ¿verdad? Amén. Desde ahí empiece. Sí. Atentos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 14, hermano. Ya va a mirar usted cómo habla el mal mensajero. Esta iglesia aquí que va a exhortar Jesucristo, ella era opulenta, como están las falsas religiones masivas en el mundo entero. Ellas son opulentas, ellas fingen tener autoridad sobre los demás, sobre el mundo, y son alabados por el mundo porque tienen potencial económico. Pero son pobres en la vida espiritual. Amén, varón. La gracia de Dios nunca la conocieron. No. Amén. Ahí lo vamos a mirar. Vamos leyendo entonces cómo hablan los malos mensajeros a los que el mundo dice que estos sí son mensajeros de Dios, porque los miran prósperos en las riquezas materiales. Vamos a ver qué dice. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Está hablando el Señor Jesucristo con el hermano Juan. Le dice: Juan, escribe al ángel. El ángel era un anciano que estaba allí, entiéndalo. Nunca un ángel ha dirigido una congregación de los santos, siempre ha sido
Dios, pero Dios se encarna en ese anciano y a ese anciano le llama ángel. Dios está hablando con Juan de Juan. Que el mensaje dice que se lo dio a un ángel y el ángel se lo revela a Juan. Juan, escribe esto al ángel que está ahí en esa iglesia Odisea. Amén. ¿Sabía usted que los ángeles no habitan aquí en la tierra, están en los cielos? Así es. Amén. Pero a los ancianos que viven en la santidad, Dios los trata como a ángeles, hermano. Entendamos la escritura. Amén. Ahí dice, decime al ángel que está en la iglesia, la Odisea. Siga leyendo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, al anciano que estaba ahí. He aquí el amén. El amén. ¿Quién es el amén? El Señor Jesucristo. Sí, amén. Porque a Él se le llama amén. Se le dice Amén. amén, que así es. Amén. Él está hablando ahí. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Cristo. Pero vamos a ver un punto. Si mi Cristo tuvo casas, carros en la tierra. Un varón despierto me lee Mateos 8:20, por favor, rápido. La iglesia, por favor. Lea la escritura. Estamos conociendo hoy por las escrituras cuál es el mensajero falso y cuál es el mensajero fiel. Amén. No vaya a seguir ya en confusión como han venido viviendo, pensando que el que tiene riquezas es el mensajero fiel y ese es el mensajero falso, infiel. Amén. Y han venido desacreditando que el hermano que vive en la santidad, el hermano pobre que repudia al pecado y que por eso él vive pobre económicamente, le han venido diciendo que ese es un mal mensajero que acarrea maldición, porque esa pobreza no viene de Dios. Hay que saber hablar. Amén. Y amén. Dice. Estamos conociendo un punto bien precioso. Amén. ¿Cuál es la conducta del mensajero fiel y del mensajero falso? Ahí, ¿quién está hablando? Repítame, hermano Ricardo, para que el hermano Wilmer lea Mateos 8:20. El hermano va a leer acá, repetir Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aleluya. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo. Cristo Y dice ahí. amén. El testigo fiel. Y verdadero. ¿Quién es ese testigo fiel y verdadero? Jesucristo, hombre. Amén. Ahora vamos a ver cómo vino este mensajero glorioso, fiel y testigo fiel. Vamos a ver cuántas posesiones tenía en la tierra. Mateos 8, versículo 20. Amén. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas Estoy oyendo. y las aves del cielo nidos. Oiga, Jesús le dijo, está hablando el mensajero fiel. El testigo fiel, Jesucristo, le dijo a este hombre, las zorras tienen, Guaridas. que son cuevas donde duerme el cuzuco, la guatusa o el tigre si es posible, o cualquier reptil tiene su cueva donde duerme. Amén. Y las aves del cielo nidos. Las aves, Jesús declaró, el testigo fiel está declarando ahí, ellas hacen sus nidos para dormir ahí. Amén. Pero el mensajero fiel, Mas el Hijo del Hombre oigan más, el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo mismo, el mensajero, el testigo fiel y verdadero dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. no tiene dónde recostar Su cabeza. Me perdone mi Rey precioso, Amén. perdona la vida de Miguel Ángel, Señor, Amén. porque este hombrecito tiene un almohada donde recuesta su cabeza. Te pido que me perdones. Tú fuiste más sufrido. Sí, amén. Más hermano. sufrido. Sí. Amén. Más sufrido Es fue. cierto, varón. Por su gracia seremos Sí, salvos. amén. Dios es hermoso. Alabe al Señor si puede. Amén, amén. Amén. Dios es verdadero. Bendito Salvador. Ya estoy acostumbrado a lo que la gente va a criticarme por este evangelio. Sí, varón. Así es, hermano. Algunos me han dicho que Dios no está conmigo por la vida en que vivo. Pero yo sé que Dios está Y conmigo. amén. Del diablo. Vea lo que dice el testigo fiel y verdadero, el que hizo el mundo desde el principio hasta el final y el que lo viene a desaparecer.
El Hijo del Hombre, no dice hijo de hombre, Hijo del Hombre, que significa el Hijo del Dios eterno, no tiene ni dónde Recostar. Está su cabeza. aquí en la tierra. Él no tenía nada. No. Amén. Ahora conozca el testigo fiel, el buen mensajero. El Compare la vida de estos falsos pastores, hijos del mismo diablo, que no les cabe otra palabra. De esas malas bestias, como dice Tito 1:12. De esas serpientes. Se atreven estos blasfemos a decir, no, Dios no habita en ese hombre pobre. No, Dios no habita ahí. Yo no creo, dicen los malos mensajeros, hermano. Yo no creo, dice, que Dios esté ahí en esa iglesita, mire, tapados con láminas, las paredes son de tierrita. Pero si están en la santidad, amados, esos son los mensajeros fieles del Y Señor. amén. Amén. Gloria al Señor. Señor. Pastores, hijos del diablo. La avaricia les ha ido creciendo y ¿sabe qué hacen? Meten unas camas, hermanos, que cubren casi un cuarto de 10 por 10. ¿Ah? ¿Sabían eso? Porque como son los hijos del príncipe de las tinieblas, sí. Pero hijos de Cristo no son. Y sabe que en las noches, dice el libro de Joel, el libro de Sofonías, en Jeremías, dice que en las noches maquinan la maldad para explotar al pueblo. Sí, en las camas de marfil, ya lo dice la Escritura, maquinan la maldad que explote o que estafa le van a hacer al pobre pueblo.